Y yo creo que este viaje del que vamos a hablar hoy, pues es uno de los más maravillosos que puedan realizarse. Quienes me conocen posiblemente me han oído decir que en otras oportunidades que cuando le preguntan a uno cuál es el viaje más maravilloso que usted ha hecho, que yo siempre pienso y siempre digo que la India. Eh, Creo que la India es, dicho de alguna manera, el viaje de la vida. Y eso, pues, por la riqueza de la India, por la riqueza cultural, la riqueza de pensamiento, la cantidad de etnias, de religiones, de filosofías, la abundancia del arte, el color, los sonidos, los olores. Es un viaje que tiene, evidentemente, pues las complicaciones que tiene estar en un mundo que es tan lejano de nosotros, pues es un viaje al extremo oriente. Estamos al otro lado del mundo. La diferencia horaria entre la India y Colombia es de 11 horas y media, lo que significa que estamos casi pues en las antípodas. Y eso, pues insisto en que es una, eh, una distancia que también crea unas diferencias culturales y de forma de vida muy grandes que seguramente a uno lo impactan. Pero quisiera decir que uno va a la India y quisiera señalar, pues sin temor a equivocarnos, que uno va a la India y vuelve transformado de la India. Y cuando a ese viaje se le junta Sri Lanka, pues todavía más. Sri Lanka es como esa lágrima, esa gota de rocío que cae de la India, se decía antes. Pero Sri Lanka tiene un encanto realmente especial, un atractivo realmente especial. Lo van a ver ustedes ahora, espero ser elocuente en eso, la riqueza no solamente arqueológica, sino la riqueza del paisaje de Sri Lanka, que parece que es un país tan, digámoslo así, tan autóctono, tan conservado, que alguien ha dicho, creo que lo decía Pablo Neruda, que vivió en Sri Lanka, que en esa época se llamaba Ceilán, durante algunos años, un país tan virgen que parece una selva. Y caminar por ahí, por esa selva, pues que es Sri Lanka, y descubrir pues sus riquezas culturales, pues es algo realmente maravilloso. Bueno, yo voy a empezar a compartir mi pantalla. Le agradezco a Juan Carlos que el saludo. Voy a empezar a compartir mi pantalla eh, para que nos acerquemos pues a este destino tan maravilloso que es Sri Lanka. Bueno, hemos señalado pues un poco el tema de este viaje, hablando de un universo de dioses y de colores. El universo de dioses tiene que ver más con la India, evidentemente, los colores tienen que ver con los dos. La India es un país que, saben ustedes, pues es fundamentalmente hinduista. El 70% de la población de la India perdón, el 80% de la población de la India es hinduista, mientras que el 70% de la población de Sri Lanka es budista. Y eso genera, pues, evidentemente, una diferencia cultural, de pensamiento, de comportamiento, que también es notable. Este viaje está programado para enero del próximo año, como seguramente saben ustedes, saliendo de Colombia el día 6 de enero y regresando el 28 del mismo mes. Es decir, un viaje que con la ida y el regreso, pues son 23 días.
Es un viaje que amerita ese tiempo, entre otras cosas, pues por la distancia que nos separa de ese destino. Yo empiezo pues señalando unas imágenes que me parece que nos hablan un poco, que nos pueden aproximar un poco a lo que es ese mundo, a cómo es ese mundo de la India, un mundo lleno, y de Sri Lanka, un mundo lleno de maravillas. Quisiera decir que si bien en este momento son dos países independientes, pues han tenido una tradición cultural muy grande y una tradición cultural unida. Yo quisiera simplemente señalar el hecho que una de las grandes epopeyas de la tradición hinduista de la India que es ese libro, la epopeya más extensa del mundo, que es el Ramayana, se desarrolla fundamentalmente en Sri Lanka, ¿no es cierto? Tiene que ver con, bueno, con una tradición religiosa que involucra al dios Rama y a su esposa y que se desarrolla fundamentalmente en la lucha contra los demonios que habitaban en Sri Lanka y que habían secuestrado a Sita, la esposa de Rama. Entonces, un mundo de maravillas, de leyendas, de tradiciones, de literatura, por supuesto, de poesía, que es sumamente rica, pero también un mundo que está lleno de pensamiento, un mundo de sabiduría, un mundo en el cual la introspección, el análisis de la subjetividad, la meditación van a ser elementos absolutamente fundamentales. Y con una geografía extraordinaria, estas son imágenes de la India, pero esto es Sri Lanka, esto es lo que señalaba hace un rato, o por lo que señalaba hace un rato, esa frase que creo que sea de Neruda, de que es un país tan virgen que parece una selva. Un país que además tiene una riqueza natural, una riqueza de biodiversidad extraordinaria, que ha logrado conservar una parte, por lo menos una parte importante de esa biodiversidad. Aprovecho para decir aquí, porque seguro después se me va a olvidar, ya que me acordé, la mayor concentración de elefantes del mundo está justamente en el centro de Sri Lanka. Y un país, Sri Lanka, que tiene, como ya he dicho, pues una vinculación sumamente fuerte con el budismo. El budismo que desapareció prácticamente en la India. En la India, menos del 1% de la población es budista. En Sri Lanka, el 70% de la población es budista. Una diferencia, pues, en ese sentido muy notable. Estamos pues como todos saben, estamos en esta parte del mundo, vamos a visitar estos dos países, la India y Sri Lanka. En la India, pues lo mostraré enseguida de manera más concreta. Vamos a estar básicamente en dos estados, que es el estado de Maharashtra y el estado de Tamil Nadu, y Sri Lanka lo vamos a recorrer de manera bastante intensa. En la India, pues vamos a estar durante 11 días, entre el día 9 y y el día 19. Esos días 6 7 y 8 pues son el viaje de ida. El viaje de ida siempre, cuando se viaja hacia Oriente, el viaje de ida siempre es muy largo, porque vamos contra el tiempo. El regreso es mucho más breve. Quiero decir, ocupa menos días, en horas seguramente es lo mismo, pero ocupa menos días por la dirección en la que viajamos. Viajamos a través de Estambul, es decir, el viaje se hace con Turkish Airlines, viajando desde Bogotá. Saben ustedes, Turkish hace Bogotá, Panamá, Panamá, Estambul. Ahí pues dormiremos una noche y luego pues al día siguiente hay prácticamente un día completo, o si no prácticamente, hay un día completo
en Estambul para que uno se mueva, por lo menos por las cercanías del hotel y demás, disfrutar un poco también esa ciudad antes de emprender el viaje. Y vamos a llegar pues a la India. Vale la pena recordar que la India es un país gigantesco. La India se habla con frecuencia del subcontinente indio. La India tiene 3 millones, casi 3.300.000 kilómetros cuadrados, es decir, es 3 veces la superficie de Colombia, un país muy, muy grande, pero como todos sabemos, pues además de eso, tiene una población gigantesca, una población que es la población más alta del mundo, superior a China ya en este momento, se acerca vertiginosamente a 1.500 millones de habitantes. Eso pues significa que aproximadamente uno de cada 5 y medio habitantes del mundo viven en la India. Me gusta señalarlo, hacer como comparaciones con nosotros. Esto es un país que es 3 veces la población de Colombia, pero es un país que tiene 40 veces el número de habitantes que Colombia. Eso significa pues que hay una densidad de población sumamente, sumamente alta. Viajamos entonces, como he dicho, a través de Estambul, y de Estambul se hace el viaje a Mumbai. Vamos a llegar a Mumbai, o Bombay, como se llamaba antes, y como de hecho se puede seguir llamando en lengua española. Es un recorrido de unas 7 horas, como ven ustedes allí. La idea es llegar y dedicar un primer día a descansar, a cuadrarse un poquito con el cambio horario, a intentar dormir, digo, relajarse, estar en el hotel seguramente. Bueno, saldremos y demás, pero básicamente un poco estar relajado para emprender el viaje. Vamos a dedicar una primera etapa, los 5 primeros días, al estado de Maharashtra. El estado de Maharashtra es el estado del cual la capital es Mumbai. Es este estado, ven ustedes, es uno de los estados más grandes de la India, el estado de Maharashtra. Mumbai está aquí en esta parte, un poco para ubicarse. Aquí donde estoy señalando está Nueva Delhi. Vamos a visitar entonces primero tres lugares en el estado de Maharashtra, empezando por la ciudad de Mumbai. Ustedes saben que Mumbai es la capital financiera de la India. Después de Delhi, es la segunda ciudad más grande de la India. Puede tener en su área metropolitana hasta unos 12 millones de habitantes, una ciudad realmente gigantesca, eh, mm, que tuvo orígenes portugueses. Bueno, no me voy a detener en esa parte histórica. Tuvo orígenes portugueses, pero evidentemente, pues en este momento es una de las grandes metrópolis del mundo. Además, insisto, el centro financiero de la India. Es difícil decir en la India que sea el centro industrial. Hay tantos centros industriales en la India que, como saben ustedes, pues además es uno de los protagonistas del desarrollo tecnológico en la actualidad. Pero bueno, Mumbai sigue conservando siempre una fuerza sumamente grande. Vamos a dedicar un día a recorrer la ciudad, un poco a conocer la ciudad, una ciudad que se ha, mm, se ha transformado a lo largo de los años, pero que sobre todo en las últimas décadas ha experimentado una mejora en muchas cosas que son importantes. Por ejemplo, en el transporte, con la creación de una serie de vías nuevas, de túneles bajo el mar, bajo la bahía, de limpieza de las costas, de las playas, quiero decir.
saben ustedes, pues, que ha habido unos programas muy interesantes en eso. Posiblemente uno tiene en la cabeza las imágenes de aquella película famosa de ¿Quién quiere ser millonario?, que se desarrollaba, que empezaba pues con aquel niño justamente pues en Mumbai. Y seguramente parte de esa situación de las chabolas, de los tugurios de Mumbai, pues lo vamos a encontrar, lo vamos a ver. No es posible que eso se transforme de un momento a otro, pero es evidente, como existe por lo demás en cualquier país del mundo, como ocurre en cualquier país del mundo, pues el progreso, el mejoramiento de la calidad de vida por desgracia, se siente primero, o por desgracia, no sé si por desgracia o por falta de imaginación de los seres humanos, se siente primero en las ciudades que en el campo. Y entonces una ciudad como, insisto, una ciudad como Mumbai, ve ese progreso muy rápidamente. Una ciudad con ven ustedes, con un desarrollo extraordinario en su arquitectura, en su paisaje urbano, donde se mezclan, sin embargo, me parece que es interesante señalarlo, donde se mezclan una cantidad también muy importante eh, de, eh, de restos, de recuerdos, de monumentos, quiero decir, de monumentos de la época colonial británica. Ustedes saben que la India fue mm, conquistada primero desde un punto de vista comercial y luego también militar y político por Inglaterra a través de la Compañía de las Indias Orientales. Inglaterra se metió a manejar la India desde la perspectiva comercial ya desde el siglo XVIII y luego en el siglo XIX, pues estuvo completamente, se posesionó completamente de ella hasta declarar, hasta constituir con la India, pues el Imperio Británico, del cual la reina Victoria fue pues la primera emperatriz. El Imperio Británico pues duró hasta Jorge VI, el padre de Isabel II. La reina Isabel ya no fue emperatriz, ya, pero su padre todavía fue emperador de la India. Entonces quedan muchas cosas de ese mundo. Una de las más impresionantes, seguramente, que veremos, por lo menos de paso, es esto, que es la estación ferroviaria, que es Patrimonio Cultural de la Humanidad, Patrimonio Mundial de la UNESCO. Este edificio, la estación, se llamaba tradicionalmente la Estación Victoria, corresponde a esa arquitectura, a una arquitectura que es la mezcla de arquitectura europea con arquitectura de origen indio, de origen oriental, con una cantidad de decoración realmente muy notable. Una estación, por lo demás, que es de una actividad, pues, si quieren ustedes, exorbitantes. Ya no recuerdo en este momento, pero creo que por esta estación pasan algo así como 5 millones de personas al día. Es un núcleo pues, muy importante ferroviario y también de los trenes metropolitanos dentro de la ciudad. Edificios emblemáticos, conocidos. Este es quizá el hotel más famoso de la India, también en algún momento, pues por el recuerdo triste de un atentado terrorista que hubo allí, el Hotel Taj Mahal, el Hotel Taj Mahal de Nueva Delhi, también, perdón, de Mumbai, uno de los más famosos de la India, y junto al Hotel Taj Mahal, o mejor dicho, seguramente es al revés, nos encontramos este monumento que es la llamada Puerta de la India. Esta Puerta de la India, junto a la cual se encuentra, es más importante evidentemente la Puerta de la India como monumento que el hotel, fue construida tal vez a principios del siglo XX para la visita del emperador, para la visita del rey de Inglaterra. Es uno de los emblemas de la ciudad, es uno de los monumentos más arquetípicos de la ciudad. También la ciudad alberga un museo, un pequeño museo
que visitaremos, un museo dedicado a Gandhi, en el momento, porque es la casa en la cual Gandhi vive durante algún tiempo en Mumbai. Museos, también visitaremos este museo que antiguamente se llamaba el Museo Alberto y Victoria, en homenaje pues a la reina Victoria y al príncipe Alberto, y que es un museo en el cual se plantea pues la vida de la vida en Mumbai, la vida en las tradiciones de la vida en Mumbai y en el estado de Maharashtra. Eh, mm, Vean ustedes estos monumentos de época colonial que son realmente muy significativos. Hay unos aspectos que son de vida cotidiana que se conservan en muchos sitios de la India, que es, por ejemplo, esto, las lavanderías, digamos, populares, pero que son una práctica muy frecuente, insisto, en muchos lugares de la India. Y quiero señalar el hecho de que en estas lavanderías, pues no es simplemente que las clases populares manden allí a lavar su ropa, sino que es el lugar donde se lava la ropa de muchísimos de los hoteles, por ejemplo, de la ciudad. Es un sistema tradicional que por lo demás funciona muy bien. Es muy curioso, pero funciona sumamente bien. Bueno, rápidamente, sin que podamos olvidar la modernidad de Mumbai, rápidamente déjenme señalar que viajaremos a continuación en avión, haremos un viaje en avión hasta una ciudad que está aquí, que se llama Aurangabad. Esta ciudad de Aurangabad, pues vamos a ir allí porque, primero que todo, pues la ciudad es importante. Estábamos aquí en Bombay, viajamos a Aurangabad, que está en este sitio, y en Aurangabad pues nos vamos a encontrar en primer lugar la ciudad misma de Aurangabad, donde hay una serie de elementos que son interesantes. Vale la pena decir que esta fue la última capital imperial de los mogoles. Los mogoles son los emperadores, o fueron los emperadores de origen mongol, de religión musulmana o de religión islámica, pues que, por ejemplo, los que van a construir el Taj Mahal, por decir alguna cosa. El emperador que construyó el Taj Mahal se llamaba Shah Jahan, y su hijo, que es el que lo destrona, que lo encarcela y demás, se llamaba Aurangzeb. Y Aurangzeb, a nombre de Aurangzeb, esta ciudad se llama Aurangabad. Aurangzeb va a trasladar la capital, que quedaba en Agra, donde está el Taj Mahal, la va a trasladar a Aurangabad, y aquí pues va a construir también fuertes y demás. Visitaremos el fuerte y visitaremos sobre todo, que es quizá el monumento más importante, que es el mausoleo de Aurangzeb, el mausoleo de este último gran emperador mogol. Bueno, el gobierno de Aurangzeb tiene muchas sombras. Era un tipo de una crueldad extrema, pues, que asesinó a todos sus hermanos para quedarse con el trono, destronó a su padre y lo encerró el resto de vida y demás. Pero va a construir, de todas maneras, no deja de hacerle un guiño a su padre, construyendo su propio mausoleo, digamos, siguiendo el esquema del Taj Mahal. Si quieren ustedes, es un Taj Mahal más flaquito, eh, menos potente, por supuesto, que el otro, pero es quizá el monumento más importante de esta ciudad. Y, bueno, mm, una ciudad, pues, que habiendo sido capital imperial, pues, no deja de tener una importancia muy grande. La importancia de ir, mejor dicho, pero la importancia de ir a Aurangabad es básicamente para visitar dos sitios cercanos de Aurangabad, que son unos templos antiguos. El primero de ellos es Ellora. Ellora, Aurangabad está aquí, Ellora está un poco al norte. Si no me falla la memoria, son como 30 kilómetros
de Aurangabad, y lo que nos vamos a encontrar en el Ora es un templo absolutamente, mejor dicho, un templo no, un conjunto de templos. Este es el más extraordinario, que es un templo hinduista dedicado al dios Shiva, pero vamos a encontrar también templos jainistas y templos budistas, ¿no es cierto? Aquí las tres religiones están presentes, los tres pensamientos están presentes en el Ora. Quizá el más deslumbrante de todos, pues, es este templo dedicado a Shiva. Esta zona es Patrimonio Cultural de la Humanidad y quisiera, me parece que se nota mejor aquí, quisiera acercar en la cuenta de que esto es simplemente un bloque de piedra que se talla. Esto no es construido, esto es excavado. Simplemente quisiera hacer notar que aquí no se pone piedra sobre piedra, sino que se va tallando en la masa, en el bloque de la montaña, que es un bloque de piedra de origen volcánico, se va tallando ese templo. Eso necesita un cálculo, una planeación, una cosa que es realmente excepcional. Un templo que es deslumbrante por su tamaño, por su riqueza, bueno, y esto pues es una cosa que tiene 1500 años. También el hecho de que haya sido construido, tallado en esa piedra volcánica muy fuerte, pues permite que se conserve bastante bien. Un poco el tamaño de las personas, pues permiten ver el tamaño de un monumento como este. Se visita pues este templo y se visitan los templos jainistas y budistas que, digo, también se encuentran allí. Un conjunto pues que lo deja a uno realmente desconcertado y que por supuesto tiene sus espacios interiores, esculturas, etcétera, todo tallado, ¿no es cierto? Todo esto tiene que estar pensado desde antes y creo que pues no quiero detenerme demasiado, pero porque creo que es absolutamente claro que la cosa tan extraordinaria que nos encontramos. Y también cerca de Aurangabad, un poco al norte, el Ora estaba aquí. Ahora vamos, al día siguiente, vamos hacia el norte a las cuevas de Allanta. Este es un recorrido más largo, este es un recorrido de 90 kilómetros, que se demora 1 hora y 50 minutos aproximadamente. Quisiera decir una cosa, ponerlo entre paréntesis. Se ha agilizado mucho el transporte en la India porque se ha producido en las últimas décadas, sobre todo bajo el gobierno del primer ministro actual, que es el ministro Modi, se ha producido un proceso de modernización de la red vial que es extraordinaria. Todavía en la actualidad es un país muy grande, es un país muy rico, aunque haya muchos pobres. El país como país es muy rico, un país en el cual se entregan diariamente, era el dato que se señalaba oficialmente el año pasado. Se entregan diariamente 32 kilómetros de autopistas. 32 kilómetros de autopistas al día, esos son 600 kilómetros de autopistas nuevas cada mes y sigan haciendo la cuenta. Eso, lo que quiero señalar con eso es que ahora es mucho más fácil que hace, pues a ver, ¿cuándo sería la primera vez que yo estuve en esta región? Hace 12 años fue la primera vez que fui a Llanta y el Ora, pues era largo, era complicado, pues llegar allí. Pero entonces iremos hacia Allanta y lo que nos vamos a encontrar en Allanta es de nuevo, en las cuevas de Allanta es de nuevo un asunto que es patrimonio cultural de la humanidad. Esto es, como ven ustedes, es como una especie ¿cómo diríamos? Como una especie de anfiteatro natural, es decir, como una formación semicircular natural en la cual desde el siglo III antes de Cristo vamos a empezar a encontrar o se empiezan a encontrar cuevas talladas en la roca.
Esto en este caso, pues es excavado en la roca. Es distinto el mecanismo al que se usa en el Ora, por supuesto, pero de nuevo aquí nos encontramos hinduistas, budistas y jainistas. Las tres grandes religiones están aquí, los tres grandes sistemas de pensamiento. Religiones es un término un poquito difícil de utilizar en la India, pero están presentes allí. Fueron descubiertas, en realidad, por lo menos conocidas para los occidentales, los ingleses se dieron cuenta de que esto existía solo a principios del siglo XIX, pues porque esto estaba en buena medida pues cubierto de vegetación, ocultado por la vegetación. Estas cuevas de Elora pues es un conjunto bastante amplio, si no me falla la memoria son como 22 cuevas que constituyen pues una de las visitas más extrañas, más extraordinarias, más impactantes que uno pueda realmente hacer en la vida. Los templos están completamente tallados dentro de la roca. También en este caso podría uno decir que no son construidos sino tallados. No, no siempre, ¿no? Ustedes ven aquí que en este caso, pues las columnas son construidas, ¿no es cierto? Las columnas se han posiblemente con el transcurso del tiempo, en la necesidad de restaurarlas, de mantenerlas, etcétera, se fueron introduciendo pues otros elementos. Y hay muchos elementos de pintura, hay muchos elementos pintados, pues no solamente las esculturas pintadas, sino también la pintura directamente sobre las paredes. Déjenme decir que pinturas como esta que estamos viendo están consideradas dentro de no me voy a detener en eso, pero dentro de la historia del arte de la India. Este es uno de los momentos cumbres de la historia del arte de la India, es el siglo de oro, por decirlo de alguna manera, de la pintura antigua de la India. Unas pinturas de una calidad extraordinaria, de una sensibilidad, de una exquisitez realmente excepcional. Ven ustedes aquí un poco eso que decía, como el anfiteatro que se forma. Se recorre, pues simplemente, pues un recorrido bastante sencillo, son muchos, pues uno va escogiendo cuáles va viendo, no todos están abiertos, no todas las cuevas están abiertas, pero en general la visita, pues se puede hacer una visita realmente muy completa. Bueno, habiendo visitado Aurangabad, Mumbai, Aurangabad, Ayanta y Ellora, pues entonces nos vamos para el otro lado de la India y allí vamos a estar entre el 13 y el 19 de enero en el estado de Tamil Nadu. Estábamos en este estado, este es Maharashtra, aquí es Bombay, como he dicho. Venimos a este estado, que es el estado de Tamil Nadu, que tiene su capital al norte, la ciudad de Chennai, a donde nosotros vamos a llegar. Fíjense, es el estado que está al lado, digamos así, de Sri Lanka. Y es importante, ¿no es cierto? Este estado es el estado, insisto, el estado que se llama Tamil Nadu. Y ese estado de Tamil Nadu, una de las características que tiene es que tiene una etnia predominante que es diferente al resto de la India. Una etnia que está fundamentalmente allí, que son los tamiles, que están también parcialmente, que son también una parte importante, no tan mayoritaria como en este estado de la India, no tan mayoritaria en Sri Lanka, pero también están presentes en Sri Lanka los tamiles. Esos tamiles son insisto, es una etnia distinta a la etnia del resto de la India, una etnia, aunque esto voy a decir una cosa que se discute, que muchas veces los indios discuten, que es el hecho de que según se ha hablado siempre, según se ha pensado siempre, hacia el año 2000 o 2500 antes de Cristo, hubo una llegada de pueblos arios a la India que se mezclaron pues con los pueblos que vivían allí y demás, y que son el origen de los libros sagrados del hinduismo, los Vedas,
y demás. Los arios nunca llegaron aquí abajo. Estos pueblos, o no habrían llegado nunca aquí abajo. Estos pueblos tamiles son pueblos que vienen, que salen de África, como todos salimos de África, como todos los pueblos, como todos los grupos humanos, pues salieron de África y básicamente se quedaron allí sin mezclarse mucho. Tiene pues una característica muy importante. Llegamos a Chennai. Es un vuelo de 2 horas que atraviesa la India. Se llega a Chennai, pero en Chennai en realidad no nos detenemos, es simplemente pues que ahí está, que es la capital y ahí está el aeropuerto. Pero venimos un poco hacia el sur. Esto es un recorrido de más o menos hora y media hacia la ciudad de Mahabalipuram. Mahabalipuram, insisto, queda como a hora y media en autobús de Chennai a lo largo de la costa. Mahabalipuram es una ciudad grande. Todas estas ciudades son grandes, la mayor parte de estas ciudades son grandes, pero una ciudad donde nos vamos a encontrar, vamos a entrar en contacto con una realidad que creo que es importante que señalemos, y es la riqueza del sur de la India. Este viaje es un viaje que tiene pues esa introducción en el estado de Maharashtra, pero que quiere insistir en el sur de la India porque el sur de la India es pues más desconocido por un lado, y por otro lado pues es un centro de cultura, de arquitectura, de arte, de antiguas dinastías, la más importante de las cuales es la dinastía de los Cholas, que van a producir gigantescos monumentos. Lo primero que nos encontramos, seguramente las primeras cosas que visitaremos en esta ciudad, que es Patrimonio Cultural de la Humanidad, son estos templos inconclusos, unos templos tallados. Esto funciona como el Ora, funciona tallados como el Ora, rocas talladas. Esto quedó inconcluso, seguramente pues por los cambios de dinastías y cosas por el estilo, pero es un conjunto extraordinario. Representa como 5 carros, como si fueran carros ceremoniales, que en realidad pues estaban destinados a ser como capillas para rendir pues homenaje a los dioses. Muchos de ellos, la mayor parte de estos templos del sur de la India están dedicados, muchos de ellos por lo menos están dedicados al dios Shiva, y por eso nos vamos a encontrar por toda parte toros, porque los toros, ustedes saben que el toro, el toro Nandi, es el vehículo de Shiva. Shiva va siempre montado en su toro sagrado, que nadie vean ustedes, esto es una cosa también rarísima, cómo se han tallado estos monumentos en piedra sumamente dura. Y eso, pues, insisto un poco en lo que decía al hablar de Elora, el hecho de que se trabaje piedras tan duras, pues significa también que se garantiza hasta cierto punto una mejor conservación. Está allí, también lo veremos, este relieve, es el relieve más grande del mundo. Es un relieve, pues se puede discutir cuál es el significado del relieve. Hay discusión alrededor de eso, pero bueno, es el relieve más grande del mundo. Un relieve realmente pues gigantesco, detalles muy interesantes, como esta roca que está allí sin que nadie la sostenga, en equilibrio perfecto en esa colina, al lado, justamente al ladito de este monumento. A la izquierda, a la derecha nuestra, está este asunto que es tan curioso. Bueno, y luego el llamado Templo del Mar, que es este templo, un templo que parcialmente sigue siendo bueno, tanto el relieve como los carros, aquellos tallados, son arqueológicos. Quiero decir, allí no hay culto. Aquí hay culto en una capilla, en la parte posterior del templo, que es esta capilla que estoy señalando aquí
ahí hay culto a Shiva, pero el resto del edificio es arqueológico. Bueno, estamos ante el mar, ante el Golfo de Bengala en este sitio. Estando en Mahabalipuram, nos desplazamos a Kanchipuram. Kanchipuram es una ciudad que queda cerquita de Mahabalipuram, un poco al ¿qué es eso? Noroccidente de Mahabalipuram. Kanchipuram es una ciudad que en su momento se decía que era la ciudad se llamaba la ciudad de los 1000 templos. Una ciudad, quedan 70 templos de esos, muchos en cualquier caso, pero esto era una ciudad dorada de templos. Algunos de estos pues son particularmente impresionantes. Estos templos son arqueológicos, es decir, no hay culto, están muy bien restaurados, están muy bien conservados, realmente con un trabajo exquisito, como ven ustedes aquí, pero nos vamos a aproximar también a otro templo, que es el templo Kaila Sanata, que es un templo religioso actual, es uno de los templos más sagrados del mundo del hinduismo, un templo del siglo VII, un templo de una riqueza extraordinaria, es un templo muy sagrado. Y en ese sentido, pues hay una serie de lugares, por ejemplo, donde no se pueden tomar fotografías. En estas partes, bueno, aquí sí podía uno tomar fotografías, como ven ustedes, pero quisiera insistir en el gigantismo de estas construcciones. Continuamos hacia el sur y estábamos aquí y venimos hasta una ciudad que se llama Pondicherry. Pondicherry era una antigua colonia francesa, ¿no es cierto? Pues en la India había colonias, casi toda la India era inglesa, pero había colonias holandesas, colonias portuguesas, colonias francesas. Pondicherry era una colonia francesa. En Pondicherry, pues entonces se conserva un tipo de arquitectura y demás, pero básicamente lo que más nos interesa en Pondicherry es ir a visitar un ashram que es el llamado ashram del señor Aurobindo, de Sri Aurobindo. Es un centro de yoga integral que fue fundado en 1926 por Aurobindo, que era un patriota, un filósofo, un sabio. eh, mm, Se va a fundar este Aram, y al Aram llega en un momento dado una mujer francesa que se va a convertir en la asistente de Aurobindo. Aurobindo ya era pues un hombre mayor, y esta mujer llega con una convicción realmente extraordinaria, y es ella la que impulsa realmente esta ciudad, esta ciudad porque la idea es que es una ciudad multicultural, multinacional, si quieren ustedes, transnacional, con el apoyo de la UNESCO y demás, donde por lo demás, pues hay un centro especial de oración al cual uno pues no tiene acceso, digamos, al interior, que es esta estructura donde pues hay una cantidad de elementos herméticos, simbólicos, que van a hacer, digamos, de este lugar pues el centro de esa idea de que a través del yoga se puede llegar a la hermandad universal, a la unidad de las razas humanas, etc. La ciudad tiene, pues, como digo, un perfil, digamos, de colonia francesa, que también visitaremos. Visitaremos la tumba de Aurobindo, que está en una casa similar a esta en el barrio francés. Y luego seguimos hacia el sur, hacia la ciudad de Tanjabur, que es pues otro de los sitios
realmente Tanjabur o Tanjore, como se llama también, pues nos vamos a encontrar, sin embargo, ahí está Tanjabur, nos vamos a encontrar, sin embargo, bueno, esto es el paisaje de los cultivos de arroz. Nos vamos a encontrar en el camino, vamos a detenernos en el camino en dos lugares, en dos templos. eh, eh, Chindambaram, que es este templo, de nuevo un templo extraordinariamente sagrado, y este otro templo que es Patrimonio Cultural de la Humanidad, que es el templo del Shiva danzante, un templo que se caracteriza, ahí está el toro Nandi otra vez, este es el toro de Shiva, el toro siempre está frente al santuario de Shiva esperando que el dios lo llame para servirle, pero este templo extraordinario pues tiene una característica particular que son los relieves, relieves excepcionales. Piensen ustedes, esto es una cosa pues absolutamente gigantesca, un templo altísimo, como pueden ver ustedes en la imagen anterior, y esto está lleno de este tipo de relieves. Llegamos a Tanjore o Tanjabur. Una de las visitas que se hace es al palacio del gobierno, eh, ¿cómo se llama? Del Marathas, del sultán, no se llama sultán, del Rajá de Tanjabur. Este es el palacio del Rajá de Tanjabur. Y aquí hay una cosa interesante y es que hay un pequeño museo que se visita de bronces, de esos bronces chola, que son los bronces más extraordinarios, esculturas en bronce extraordinarias. Bueno, y se visita también el templo de Tanjabur. El templo, los templos vivos de los cholas, esto es apenas una de las puertas de entrada. El templo es gigantesco, este templo es patrimonio cultural de la humanidad. La puerta que veíamos, esta puerta está por fuera de esta imagen, ¿no es cierto? Está mucho más acá de esta imagen. Es un conjunto realmente muy grande y esto es, eh, mm, pues, esta torre que se llama Torre Shikara, que está sobre el santuario, pues es la más alta que existe en la India. El conjunto es excepcional, pues como ustedes pueden notar. Quisiera destacar que en muchos de estos templos, en los templos, sobre todo en los templos que son vivos, ¿no es cierto? Donde hay culto como en este, pues es necesario descalzarse, es necesario, pues entonces pensar en ese asunto, estar preparados para ese asunto. Vean ustedes la calidad del trabajo, todo esto es piedra en cualquier caso. Insisto, pues en el tamaño gigantesco de esta torre que causa un asombro pues realmente extraordinario. Esto es siempre lleno de gente. Continuamos hacia el sur y de Tanjabur, que estaba aquí, venimos a esta ciudad que en realidad la llamamos Trichy normalmente, y en Trichy nos vamos a encontrar sobre todo un templo. Vamos a visitar sobre todo este templo, que es el templo de perdón que se me traba la lengua, Sriranganan, que es un templo realmente impresionante con estas torres. Estas torres se llaman Gopurams, son torres sobre las entradas. En este templo hay 22 de esas torres, la más alta es de 72 metros de altura, pues eso quisiera decir, eso es superior a un edificio de 20 pisos. Los templos hinduistas son templos donde la gente va, donde está, donde duerme en muchas oportunidades, donde come, etcétera. Ver estos
desde lo alto, desde las terrazas, ver estos Gupurams, pues es una cosa realmente, realmente extraordinaria. Todos pintados además. Bueno, y terminamos nuestro recorrido por la India en Madurai. Madurai está más al sur, Trichy estaba aquí, venimos hasta Madurai. Madurai es una ciudad eh, mm, que tiene pues una importancia especial, sobre todo por la presencia de un templo dedicado a la diosa Minakshi, que es uno de los avatares, una de las manifestaciones de la esposa del dios Shiva. Son varias manifestaciones, varios nombres, la diosa Durga, la diosa Kali, Parvati, que es, digamos, como el nombre más normal de la esposa de Shiva. Este es un templo dedicado pues a esta diosa, el templo Manashki. En realidad, que uno podría decir un poco lo mismo que en el templo de Trichy, pues aquí lo que nos encontramos es una auténtica ciudad-templo, ¿no es cierto? Un templo que al mismo tiempo es una especie de ciudad. También aquí pues son sumamente destacados los Bupurams, esas torres, algunas de las cuales, como en concreto esta que vemos a nuestra derecha, pues es una torre que llena de policromía, llena de figuras, llenas de dioses y siempre pues así todas muy pintadas. En este caso todas muy pintadas. Hemos visto otras que son blancos, los Gupurams. Eso depende de cada templo, pues no es una cosa, digamos, canónica que se deba hacer de una determinada manera. Vieron ustedes la riqueza de esto. Se dice que en el templo de Minashki creo que se dice que hay algo así como 18.000 imágenes, 18.000 estatuas que se mantienen, que se pintan, que se restauran. El año pasado lo estaban restaurando justamente cuando estuvimos a finales de año. Mejor, mentiras, en el mes de octubre. Bueno, aquí tienen ustedes imágenes de esos Gopurams, de esas estatuas, de la riqueza que nos encontramos aquí, también de la riqueza pues, de los interiores, que es realmente maravillosa. De Madurai nos vamos hacia Sri Lanka y esta es pues, la segunda etapa del viaje. En la India hemos estado pues 10, 11 días, aquí vamos a estar el resto de estos días haciendo un recorrido, creo que muy completo por Sri Lanka. Esto es Sri Lanka. Sri Lanka estaba, en la época en la que el mar era más bajito, estaba unida al continente, estaba unida con una especie de puente natural al continente. Eso sirve para, digamos, como base de uno de los mitos más importantes del Ramayana que había mencionado hace un momento. Sri Lanka tiene 65.000 kilómetros cuadrados. Como digo, me parece que es interesante, pues, es como referencia a lo nuestro y hago la referencia, pido excusas por hacer la referencia con Antioquia, es más o menos la superficie de Antioquia. Antioquia tiene 63.000 kilómetros cuadrados, Sri Lanka es un poquito más grande que Antioquia, pero tiene la mitad de la población de Colombia, pues, en esa superficie. Es decir, de nuevo, aquí nos encontramos una población muy, muy abundante con un asunto que, sin embargo, es necesario tener en cuenta. Y es que lo que decía hace un momento, pues este es un país con una riqueza de naturaleza realmente extraordinaria. Llegamos a Colombo. Colombo es la capital, una ciudad pues que tiene una ciudad frente al mar, una ciudad portuaria, una ciudad que se ha modernizado bastante pues en los últimos años. Sri Lanka pertenecía, como dije, al imperio británico, pertenecía pues a lo que se llamaba el virreinato de la India. En el año 47, cuando todavía no se ha realizado la independencia, tiene pues cosa de una gran autonomía. Pero luego, cuando se produce la independencia de la India, se independiza con la India, pero ellos tienen pues
Es una cultura distinta también, es necesario decirlo, y eso va a significar que poco después, entonces tal vez en los años 60, pues ellos deciden independizarse y convertirse en un país independiente, un país que tuvo hasta finales del siglo XX, pues una historia complicada, una historia eh, eh, traumática, un país que era de gobierno comunista, y un país donde apareció una guerrilla, la guerrilla tamil. Justamente se toman ese nombre de los tamiles, del Tamil Nadu, de esa etnia que había hecho mención. Esa guerrilla, que era realmente una guerrilla muy sangrienta. Esa guerrilla pues fue realmente, eso fue parte, no me voy a detener en ese asunto, pero eso fue parte de es parte siempre de un debate complicado alrededor de ese momento de la historia de Sri Lanka, de finales del siglo pasado. Llegó un momento en el que el gobierno de Colombo, el gobierno del país, pues decidió exterminar, no negociar, exterminar la guerrilla, y literalmente los exterminaron. Acabaron con ellos a través de bombardeos y cosas por el estilo, pues, que se convirtieron en un hecho realmente muy complicado desde muchos puntos de vista. Eh, mm, el país goza en la actualidad de una gran estabilidad, es un país muy pacífico, un país muy ordenado. Existen, por supuesto, como en cualquier país del mundo, de pronto brotes de violencia que curiosamente han tenido origen en el mundo budista, ¿no es cierto? Que hay unos grupos budistas extremistas que de pronto han realizado acciones terroristas. Pero en general, pues es un país muy estable, muy organizado, muy sereno, muy tranquilo, de gente súper amable. Lo mismo que uno podría decir en la India, que lo podría decir, digamos, aumentado. Es un país de una riqueza natural extraordinaria, es el país de las especias por naturaleza. Es un país de una gastronomía realmente exquisita, con una flora y una fauna realmente deslumbrante. Bueno, algunas imágenes entonces de Colombo, pero nosotros iremos directamente a una ciudad que se llama Anuradhapura. Anuradhapura es patrimonio cultural de la humanidad. Aquí está Colombo, y nosotros pues iremos por esta carretera hacia Anuradhapura. Debo decir que no son lo mismo las autopistas de la India que las autopistas o carreteras de, de, de Sri Lanka. Este es el viaje más largo que haremos en cualquier caso para llegar. En realidad quisiera decir, creo que todo el viaje para llegar a Anuradhapura. Anuradhapura es patrimonio cultural de la humanidad. Es la primera capital histórica de Sri Lanka, fue la capital histórica de Sri Lanka entre el siglo tercero antes de Cristo y el siglo décimo después de Cristo. Esta era la sede de los reyes. Se conservan, pues está perfectamente excavada, perfectamente, muy bien arqueológica, por supuesto. Cuando digo arqueológica, quiero decir pues que los palacios se destruyeron hace muchísimo tiempo, en las guerras, en los conflictos, la naturaleza, etcétera, pero que todo se encuentra en muy buen estado, muy bien tenido, muy limpio, perfectamente controlado en esta ciudad. Que quisiera decir que Anuradhapura en su momento era una ciudad que competía en esplendor con cualquier ciudad occidental, con Atenas o con Roma. Seguramente no tenía la población de Roma, pero era una ciudad absolutamente deslumbrante.
de esa ciudad pues se conservan, se visita pues esta ciudad que ellos siguen considerando que es una ciudad sagrada. Enseguida señalaré el motivo por el cual la consideran sagrada, pero miren ustedes, pues hay muchísimos elementos de esa riqueza arqueológica de la ciudad y se conservan de manera específica, digamos, como dos elementos fundamentales que son estas especies de cúpulas. Esto no es una cúpula porque esto es lleno, ¿no es cierto? Esto es lo que se llama una estupa. Las estupas son en realidad relicarios. Esto, insisto, esto por dentro no tiene espacio, esto está lleno. Si hay algún espacio, es un túnel que pueda llevar hasta el sitio donde está la reliquia fundamental, que en general es siempre una reliquia que tiene que ver con Buda, que son pelos de Buda o un trocito de hueso o un diente de Buda, como veremos ahora, en un templo importantísimo en la ciudad de Kandy. Entonces, hay dos estupas en esta ciudad, dos estupas que entonces tienen siempre ese vínculo, siempre esa relación con la historia del budismo. Anuradhapura, una está así y otra está así, ¿no es cierto? Estas son las dos grandes estupas. Aquella está, no conserva la cobertura, las estupas tenían esta cobertura en yeso. Esta la conserva o la han conservado, en el otro caso no. Pero bueno, están todos los lugares de los palacios, de los templos, estas piscinas, que en algunos casos pues tienen una finalidad, digamos, de placer, pero también son depósitos de agua y demás. Déjenme decir entre paréntesis esto, la India, en general, en los recorridos que vamos a hacer, pues además en concreto, pues están muy a nivel del mar, están muy a la orilla del mar. Todo ese recorrido entre Chennai y Madurai está a la orilla del mar, Mumbai también. Aquí nos vamos bueno, y estos son países tropicales, evidentemente, pues no es, aquí no estamos, es pues como si uno dijera, bueno, ¿y cuándo baja la temperatura en Cartagena? Posiblemente no baja nunca, lo digo en chiste, pero en general, pues no sabemos, ¿no es cierto? Sabemos que Cartagena es una ciudad caliente, es una ciudad de la costa, y no pensamos que tenga un efecto, que las estaciones tengan un efecto especial sobre la ciudad, fuera de que llueva o no. Aquí nos encontramos, entonces, nos vamos a encontrar en la India, en esos lugares que vamos a recorrer, una temperatura de unos 28 grados. En general puede subir a 32. Aquí en Sri Lanka, sin embargo, vamos a encontrarnos con una situación un poquito distinta. También es caliente, pero vamos a estar cada vez más altos. Vamos a estar muy en lugares altos y ocurre, pues, esto es un país tropical, ocurre como ocurre pues en Colombia, que si uno está en Cartagena, pues es una temperatura, pero que si está a la altura de Manizales, pues es otra temperatura, ¿no es cierto? Un poco lo mismo nos vamos a encontrar aquí. Entonces esto se hace más, más, eh, más plácido, digamos, en ese sentido de la temperatura. Bueno, muchos restos, pero insisto, quiero insistir en el hecho de que esta es una ciudad sagrada, y es una ciudad sagrada porque aquí se conserva una cosa, pues hay una tradición muy importante que es este árbol. ¿Qué es ese árbol? Ese es el árbol Bodhi. Es un tipo de árbol que se llama así, el árbol Bodhi. Resulta que cuando Buda se iluminó, estamos hablando del siglo V antes de Cristo, cuando Buda se iluminó, según pues toda la tradición, Buda se iluminó bajo un árbol Bodhi, ¿no es cierto? Entonces, ese árbol los budistas siempre consideraron que era un árbol sagrado. Y según la leyenda, según la tradición, el rey de Sri Lanka, el rey de Anuradhapadura,
el rey de Anuradhapadura pues le pidió a los monjes de ese santuario budista donde Buda se había iluminado, que les mandara diríamos nosotros, un piecito del árbol Bodhi. El árbol Bodhi de Buda, el original, desapareció hace muchos años. Los budistas de Sri Lanka están convencidos de que este es el hijo del árbol Bodhi de Buda. Y eso, pues, evidentemente tiene un valor absolutamente extraordinario. Eso equivale a una reliquia, como tener la corona de espinas de Jesucristo, una relación así tan directa, pues, con los orígenes de la religión y del pensamiento, pues no existe en ninguna otra parte del mundo. Y esto hace que exista, pues, un culto especial en Anuradhapadura, un culto especial que se renueva permanentemente, diariamente, con manifestaciones en las cuales compañías especiales del ejército llevan sus banderas, llevan ofrendas al templo de Anuradhapadura, el templo principal de Anuradhapadura. Bueno, luego, estando allí, no hay un hotel en Anuradhapadura, pues es un sitio arqueológico. Entonces el hotel está un poco en las afueras, por decirlo de alguna manera. Eh, pero entonces, a partir de allí, visitaremos otro sitio, estando siempre, pues, en el mismo lugar. Visitaremos otro sitio que se llama Javarana, o la jungla Javarana, que es un espacio. Miren ustedes dónde está Anuradhapadura. eh, mm, no sé si es que no lo recuerdo, si el hotel estará en Dambula. Bueno, no, dice que está en Anuradhapadura. eh, mm, pero entonces vendremos a este sitio donde lo que nos vamos a encontrar es, digamos, por primera vez en este viaje nos vamos a encontrar un asunto que va a ser muy importante en este viaje, que es el contacto con la naturaleza. eh, mm, eh, Porque, como he dicho, pues es tan importante aquí. Entonces, Javarana, pues es un lugar que se ha conservado muy, digamos, muy puro. Es una especie de santuario natural, con muchas especies, con elefantes, con ciervos, con muchas aves y demás. Haremos un recorrido eh, allí, por este parque, un recorrido bueno, el Parque Buena Medida tiene, pues, un lago, como ustedes ven en el centro, un recorrido, pues, en 4x4, con guías especializados digamos, en ese reconocimiento de vida salvaje, ¿no es cierto? Es un recorrido hacia la vida salvaje en el centro de Sri Lanka. Eh, de una riqueza realmente extraordinaria. Y nos preparamos para uno de los que podemos llamar como de los platos fuertes de este viaje, junto con Anuradhapadura y los otros, y Polonnaruwa, por ejemplo, que vamos a ver enseguida. Uno de los platos fuertes, yo creo que de las cosas más impresionantes de Sri Lanka, es la visita a Sigiriya. ¿Qué es Sigiriya? Sigiriya está, miren ustedes, aquí está Anuradhapadura, aquí estaba Habana, un poco al sur de Habana está Sigiriya. Pero esto es muy chiquito, realmente. Quisiera decir, todo esto es relativamente pequeño, es una extensión relativamente pequeña. Y en este sitio, en esta zona, digamos, que estoy señalando, aquí en esta zona central, de Sri Lanka, quisiera decir que se encuentran. Sri Lanka tiene 8 sitios que son patrimonio cultural de la humanidad. 5 están aquí, en esta zona. 5 están aquí.
Y uno de ellos, quizás de los más impactantes, es Sigirilla. Sigirilla es esto, Sigirilla es la roca del león, como se llama a veces, es una roca que tiene 350 metros de altura, que en su momento fue un templo, ¿no es cierto? Lo que hubo aquí fue un templo, un templo que fue fundado en el siglo V después de Cristo, y que duró pues hasta el siglo XII aproximadamente. Eh, mm, Esto es de las cosas más maravillosas que uno puede ver en la vida, que puede conocer en la vida. Eh, mm, Hay que subir, evidentemente, hay que subir por escalas. Es bueno tenerlo en cuenta. Yo creo que este es el momento, un momento durito en este viaje, pues porque son 350 metros. Subir 350 metros, eso es como subir a pie un edificio de 100 pisos, o algo así, subir por escalas. Hay que prepararse, hay que estar preparado para eso, pero quiero decir, cada escala vale la pena, ¿no es cierto? El recorrido, subir a Sigirilla es de las cosas más emocionantes que uno pueda ver. En la parte baja, esto, ven ustedes, de nuevo, esto que ya en Anuradhapadura pues lo hemos visto y lo seguiremos viendo, que son las excavaciones de los antiguos templos, esto en la parte baja, y luego se sube. Esto es como una reconstrucción de cómo podía ser el palacio, un palacio pues realmente pues muy inexpugnable, ¿no es cierto? O en principio muy inexpugnable. Eh, mm, Se llega hasta arriba, se llama la torre digo, la piedra del león, porque la idea es que la parte superior, la parte de arriba era como si fuera el cuerpo de un león. Entonces se han excavado las garras y demás. La parte superior, pues, tiene los restos del palacio, del palacio, del antiguo palacio, una cosa realmente de una extraordinaria belleza. Y desde esta altura, 350 metros de altura, desde esta altura, pues uno ve todo el paisaje circundante y, por supuesto, se da cuenta de que nada está lejos, ¿no es cierto? Anuradhapura está cerquita, la Jabarana pues está cerca, y todos los otros sitios que se van a visitar están igualmente cerca. Uno de los sitios, pues digamos, de los momentos cumbres del viaje, yo creo que es esta visita de Sigirilla. Ahí está, visto desde arriba, mirado desde arriba, la ciudad. También hay pinturas, no tanto como en otras partes, como las partes que vamos a ver enseguida. Bueno, no aquí, sino un poco más adelante en Dambula. A continuación iremos a Polonnaruwa. Polonnaruwa es otra vez, miren ustedes, Sigirilla, ¿dónde está? Polonnaruwa está aquí. Polonnaruwa fue la segunda, dije que Anuradhapadura fue la primera capital de Sri Lanka. Esta es la segunda capital de Sri Lanka, desde el siglo XII, por ahí hasta el siglo XV, una cosa así. Pues duró mucho menos que la otra. Las figuras de Buda son muy impactantes aquí, patrimonio cultural de la humanidad también, como ven ustedes. Y aquí nos vamos a encontrar, pues, de nuevo, los restos de la ciudad, los restos de los palacios. Son los restos del edificio del Consejo, digamos así, del Parlamento, del Consejo Real de la ciudad. Bueno, restos, elementos del palacio. Estos son elementos del palacio que debía ser realmente impresionante. Y hay una parte especial, a esto corresponde pues a este Buda, corresponde a la imagen que mostraba antes, una parte que queda, digamos, como en cierto sentido, en las afueras, pues al ladito de esos restos que había mostrado ahora, donde hay una serie de Budas
el más impactante de los cuales es este Buda reclinado. El Buda reclinado es Buda que se está preparando a morir, el Buda reclinado que veíamos antes y que pues es de una calidad estética realmente maravillosa. A continuación, Dambula. Dambula, miren ustedes, Sigirilla, Polonnaruwa estaba aquí, Dambula un poquito más abajo, y en Dambula nos vamos a encontrar otro patrimonio cultural de la humanidad, que es el templo dorado de Buda, un templo que en realidad no es un templo, sino que es un conjunto de templos, un conjunto de cuevas budistas que se encuentran, digamos, en la parte baja de la roca, como ven ustedes aquí o como ven en este caso. ¿No es cierto? Ahí la roca, pues parcialmente se ha excavado y parcialmente se ha construido, y lo que nos encontramos son unos conjuntos budistas con estupas pequeñas como esta que ven ustedes aquí, con una cantidad, con una riqueza de pintura, sobre todo pintura y escultura, que es realmente excepcional. Voy a acelerar un poquito porque, porque se pasa el tiempo. Saliendo de Dambula, pasaremos por este sitio, Ivancatuba, que es, Ivancatuba es, mire, es por aquí. Dambula está aquí, un poquito más abajo. Ivancatuba es una necrópolis, es un cementerio. Será un paso, digamos, rápido por allí, porque es un cementerio megalítico, un cementerio de grandes bloques de piedra que fue descubierto no hace muchos años. Se encontraron algo así como 70 tumbas en este sitio, y lo que significa es que esto nos lleva muchos años atrás en la historia de Sri Lanka. Bueno, rápidamente, pasando por aquí, pues visitaremos también una localidad que se llama Matale. Matale, estábamos, Dambula está aquí, el cementerio está por aquí, vamos hacia Kandy, pero pasamos por Matale, y en Matale pues nos vamos a encontrar un templo extraordinario. En realidad este Gupuram, esta torre, es reciente. El templo sufrió mucho después a causa de la guerra con los tamiles, sufrió mucho, y este Gupuram fue construido entonces dentro de la restauración del templo. Pero lo que quisiera señalar es que en este momento nos estamos adentrando en lo que se llaman las mesetas altas del centro de Sri Lanka, que son patrimonio natural de la humanidad. ¿No es cierto? Una zona de una extraordinaria belleza. Creo que, pues, no. Bueno, eso les pido que me excusen, seguramente es una deformación profesional mía, que me gustan pues los templos y los monumentos y los edificios y el arte, etcétera. Pero quisiera decir que aquí la cosa es muy pareja. Aquí se ven monumentos, pero aquí se ven paisajes, los paisajes más espectaculares, los árboles más gigantescos que uno pueda imaginarse en la vida están en Sri Lanka. Por lo menos nosotros veíamos ¿cómo se llama? Árboles absolutamente magníficos que recuerdo que en aquel momento los viajeros decían, yo en Sri Lanka no he estado sino una vez, debo decirlo, en la India sí, varias, 7 veces he estado hasta ahora, en Sri Lanka solo una vez, pero recuerdo de aquella vez que todos comentábamos que esos árboles parecían como los abuelos de los árboles, de todos los árboles del mundo. Eh, mm, en esta zona, pues en Natale, pues se ven, el paisaje es el paisaje por el que hemos pasado en todo nuestro recorrido. Llegamos a Kandy. Kandy es, de nuevo, es patrimonio cultural de la humanidad. Natale estaba aquí, un poquito más al sur. eh, mm, pero miren de dónde salimos. Salimos de Colombo, que está aquí
vinimos al norte, que está un poquito más arriba de esto, y lo que hemos hecho es bajar, simplemente bajar este recorrido. Quiero insistir en eso, esto lo hicimos en una tarde y esto lo hemos hecho pues en 5 días o alguna cosa así por el estilo. Y vamos a centrarnos ahora en esta zona, vamos a recorrer esta zona que estoy señalando. Kandy es de nuevo patrimonio cultural de la humanidad, sobre todo, especialmente un templo particularmente hermoso, particularmente rico, que es el templo de oro del diente de Buda. En este templo, según la tradición, se conserva un diente de Buda y eso lo hace uno de los templos pues, más sagrados, quizá el templo más sagrado del budismo de Sri Lanka. Un templo, pues además extraordinariamente rico. Quisiera señalar una cosa aquí que no quisiera dejarlo pasar. Uno en Sri Lanka tiene la sensación de que todo está limpio, de que todo está en orden. Debo decir que la India ha mejorado mucho en el tema de la limpieza en las últimas décadas, que una situación que existía hace 20 años, pues ya no existe. En general, puede que haya ciudades más limpias y ciudades menos limpias, como en cualquier parte del mundo, pero cuando uno pasa de la India a Sri Lanka, de pronto dice, caray, aquí todo es limpio, aquí todo está en orden, aquí no hay papeles en la calle, aquí no hay basura botada por fuera de las canecas de basura. Todo está limpio, todo está ordenado. Es realmente muy impactante, es realmente muy hermoso. Eso, pues, no quiero señalarlo de manera peyorativa, pero esto parece perfecto. Y entonces, tan perfecto, y uno dice, pero cómo puede ser aquí tan perfecto y que nosotros en nuestras ciudades no seamos capaces de tener este grado de limpieza que tiene la gente en Sri Lanka? Bueno, pero rápidamente pues un recorrido por la ciudad. La ciudad está alrededor de un lago bellísimo, rodeado de aquellos árboles que digo, pensábamos que eran como los abuelos de los árboles del mundo. Ese lago está muy iluminado en la noche, se sube a un mirador desde donde se divisa pues la ciudad, el lago, todo el panorama, que es realmente muy rico. Y aquí empezamos a adentrarnos en las zonas de las montañas, que son además las zonas de los cultivos de té, que van a ser pues muy, muy, muy importantes a continuación en la visita. Verapitilla es una zona que básicamente selvática. La visitaremos, estaremos allí. Es una zona que es una zona en la cual hay muchas excursiones, mucho trekking por los cultivos de té. Por supuesto, pues cada uno camina lo que quiera caminar, evidentemente, pero vale la pena decir también que esta zona es famosa, digamos, por el turismo de salud, por el turismo de bienestar. Quiero decir, pues, hoteles spa para permanecer, pues, un mes haciéndose masajes, baños especiales, cosas por el estilo. Es, digamos, uno de los atractivos de esta región. Dambana es una visita particularmente, estamos siempre aquí en Kandy, digo, vamos hacia acá. Dambana es una visita particularmente interesante. A ver, quiero decir primero una cosa, y es que esta parte es la parte más alta de Sri Lanka, esta parte es la parte más alta de Sri Lanka. Y aquí empezamos, digamos, a movernos hacia el oriente. Esto queda ya, digamos, como en la bajada de las altas montañas centrales. Dambana es una visita particular porque en Dambana viven unos pueblos, se visitan básicamente pues una aldea en Dambana, una aldea de pueblos que nunca han querido
No, no quiero decir que no tengan contacto con la civilización, pues la gente va allá, ¿no es cierto? No va allá, entonces contacto sí hay, pero ellos no han querido, digamos, modernizarse, ellos han querido conservar, pues, digamos, como su sistema de vida y eso los convierte, pues, en una experiencia realmente muy interesante. Eh, Mahiyangana es de nuevo también una zona de paisajes extraordinarios, pero también una ciudad que es como se dice que Mahiyangana es como una especie de joya perdida o escondida, mejor dicho, en las montañas de Sri Lanka. Y ya aquí terminando, vamos hacia Ela. Ela está en este sitio, aquí no aparece el nombre, pero está en este sitio, eh, mm, en el distrito de Nuara Elis, que Ela es una zona de montañas altas que están dedicadas fundamentalmente al cultivo de la hoja de té. Toda esta zona, pues visitaremos cultivos de té, fábricas de té, que es una experiencia muy, muy, muy interesante. Y en la zona de Ela se conserva una cosa que es muy significativa, que son los antiguos trenes, ¿no es cierto? Los trenes de la época inglesa, que eran pues la manera de moverse. Vamos hacia Nuara Elilla, que es o Nuara Elis, que es este distrito donde se realiza fundamentalmente más el cultivo y la producción del té. El té es una cosa muy bonita, esto es una cosa muy bella, esto tiene también su problema frente a esto. Se puede decir lo mismo que se dice en muchos casos, en muchas regiones de Colombia, con el cultivo, por ejemplo, de la palma de aceite. Bueno, en Colombia, pero también, por ejemplo, en Malasia o en Indonesia, que se dice también aquí, esto no lo hicieron, esto lo hicieron los ingleses, ¿no es cierto? Y los ingleses lo que hicieron fue acabar con la vegetación para sembrar té, ¿no es cierto? Cambiar la diversidad biológica, la biodiversidad, cambiarla por un monocultivo que por supuesto le da muy buena rentabilidad a Ceilán, le sigue dando muy buena, o a Sri Lanka, le sigue dando muy buena rentabilidad, pero detrás de esta belleza se oculta ese otro problema, es lo que quiero decir. Bueno, son hermosos estos cultivos, indiscutiblemente. Recorreremos, veremos, insisto, veremos fábricas, visitaremos también pues sitios. Hay en este viaje muchas posibilidades de bañarse en un río, cosas por el estilo que seguramente aprovecharemos. Estas cascadas son realmente extraordinarias. La fábrica de té se encuentra por este lado, a nuestra izquierda, frente a esas cascadas, que hablan de la riqueza, evidentemente de la riqueza hídrica de este país. Bueno, y ya terminando, pues entonces ya vamos de salida, pasamos por el río Madu. Este es un recorrido que nos va a llevar a Negombo, esta ciudad que tengo aquí. Pasamos por este río Madu, o por el Madhuganga, que es como ellos efectivamente lo llaman, un río que no es digamos, de grandes dimensiones, pero que es un río muy bello. Vamos hacia el mar en este caso, y pues aquí hay un recorrido, del itinerario está previsto un recorrido en barco por este río, pues que es también una cosa excepcional. Y finalmente llegamos a Negombo. Llegamos a Negombo para disfrutar una última tarde en el viaje, que es una tarde de playa, de descanso en la playa, para preparar el viaje de regreso, que será, pues al día siguiente regresamos
eh, regresamos a través de nuevo, pues regresamos a través de Estambul. Hacemos Colombo-Estambul, en este caso, de manera directa en Turkish y luego Estambul-Bogotá, durmiendo una noche en Estambul. Bueno, ese es el itinerario que les queremos proponer. A mí no me queda sino decir que esto es un viaje excepcional. El sur de la India es deslumbrante, es de una riqueza extraordinaria. Esos templos son maravillosos. La naturaleza también es maravillosa, las cosas que se encuentran, las personas a los que somos aficionados a comprar chécheres, pues es una cosa, pues una región sensacional, pero también Maharashtra, ¿no es cierto? También Bombay y Ayanta y Ellora, pues son lugares increíbles. Y Sri Lanka es un paraíso eh, donde no es fácil ir, ¿no es cierto? Donde no es fácil, digamos, resolver que uno se va a ir solo para Sri Lanka, eso queda muy lejos, y tal vez uno no tiene en la cabeza pues la conciencia de la riqueza de este país. En todo caso, pues déjenme decirles, este es un viaje excepcional, es un viaje que será inolvidable. Por ahí Juan Carlos Polanía, que se está retirando, mi amigo Juan Carlos dice que está interesado en el viaje. Será maravilloso contar con todos ustedes en este viaje. Bueno, le doy la palabra a Angie. Si ahora hay alguna, yo no me he fijado en el chat, si hay alguna pregunta que yo pueda responder, me voy a fijar y si no, Angie, pues si se puede contestar algo, yo lo contesto enseguida. Te doy Vale, la muchas palabra a gracias. Angie. Bueno, creo que después de escucharte, profe Carlos Arturo, todos nos quedamos con ganas de hacer maleta ya. Gracias, profe, por llevarnos a imaginar, a sentir este viaje tan especial. La verdad que hoy conocimos un destino, empezamos a vivirlo y queda claro que no es un viaje cualquiera. Es una experiencia que realmente nos puede transformar. Entonces son 22 noches, 23 días en el sur de la India y Sri Lanka. El clima es excelente temporada en enero, o sea, es agradable, entre 18 grados a 30. En general, pues es un clima excelente temporada para esta fecha del viaje. Necesitamos visa para India y necesitamos también visa para Sri Lanka para que lo tengan presente. Nosotros nos encargamos para hacer todo el trámite del visado con nuestra área de documentación. Hay unas preguntitas acá en el chat. Profe dice, ¿va al Taj Mahal? El Taj Mahal queda en el norte de la India. Entonces acá el recorrido que estamos haciendo es en el sur de la India. O sea, esta ocasión no vamos al Taj Mahal. Me interesa mucho, tengo que retirarme. Me interesa el programa, por favor, gracias. Entonces, quienes estén interesados, nos pueden dejar en el chat el correo electrónico o el teléfono y ahí nosotros, el área comercial, eh, enviamos el detalle del itinerario, les compartimos todo el detalle para que puedan validar día a día y todo el tema del itinerario. No sé si tienen alguna otra pregunta. No hay preguntas. Eh, Angie, no sé si pues valga la pena recordar que en su momento pues haremos unas charlas de preparación, hablaremos sobre el budismo, sobre el hinduismo, sobre la historia de estos imperios del sur de la India y sobre la historia de Sri Lanka, sobre el arte, ¿no es cierto? Un poco para que yo les envío libros, un poco para que, o artículos o cosas así, un poco para que nos vayamos preparando. No se trata de que uno se especialice en Sri Lanka, no es esa la idea, sino que uno como que, mm, que despierte la sensibilidad para disfrutar lo más posible del viaje.
Gracias, profe. Sí, claro que sí. Nosotros estaremos enviándoles nuestros programas de reuniones que vamos a tener para irnos eh, como sintiendo un poco ya en este viaje, mejor dicho, con la historia, la cultura. Entonces, las personas que estén muy interesadas, agradezco nos escriban y poderlos enviar como la información. Yo veo con mucha satisfacción que en el chat hay muchas personas interesadas. Les agradecemos mucho pues ese interés Sí, qué y sí, emoción. Galeri se estará comunicando con todos y mandándole la información. Sí, ahí nos están Bueno, escribiendo varias personas, súper. Todas las personas que están interesadas, les vamos a compartir el detalle de la información y los links de nuestras próximas reuniones. Entonces, yo creo que podemos dejar hasta ahí, profe. Muchas gracias por tu muy tiempo. bien. A todos ustedes muchas gracias, que tengan un feliz puente, que descansen y que empecemos a prepararnos para este viaje. Saludes a todos. Hasta luego, que estén bien.